Pocos personajes en League of Legends cargan con tanto dolor como Yasuo. No porque haya nacido en la guerra, ni porque haya querido convertirse en una leyenda, sino porque perdió exactamente lo que más valoraba: su honor, su maestro y a su propio hermano. Esta es la tragedia de Yasuo. Bienvenidos a Loreverse, donde los juegos no solo se juegan, se entienden y se viven. Antes de convertirse en uno de los espadachines más temidos de Jonia, Yasuo era un niño que nunca terminó de encajar. Impulsivo, indisciplinado y difícil de controlar. No era el alumno perfecto y no era el ejemplo que todos admiraban, pero incluso así, había algo en él que no podía ignorarse. Talento. Un talento salvaje, difícil de dominar, pero imposible de negar. Mientras otros aprendían con paciencia, Yasuo parecía avanzar por pura intuición, y aunque eso llamaba la atención, también despertaba rechazo. Porque el talento sin control siempre incomoda. Aún así, hubo alguien que sí vio su potencial: su maestro. Un hombre que entendió que Yasuo no necesitaba convertirse en alguien distinto. Solo necesitaba aprender a dominar lo que ya era. Bajo la guía de su maestro, Yasuo comenzó a perfeccionar un arte extremadamente raro. Una técnica que muy pocos podían siquiera comprender: la espada del viento. No era simplemente habilidad con la katana. Era una conexión casi imposible entre disciplina, precisión y energía espiritual. Un estilo tan poderoso que no debía caer en manos equivocadas. Y por eso mismo Yasuo fue visto con una mezcla de admiración y sospecha. Porque no todos creían que alguien como él mereciera cargar con un poder así. Pero había alguien que sí creía. en él. Y ese alguien era Yone, su hermano. A diferencia de Yasuo, Yone representaba todo lo que Jonia admiraba: calma, control y honor. Aún así, entre ellos existía un lazo real. No eran idénticos, no pensaban igual, no vivían igual, pero seguían siendo hermanos. Y durante mucho tiempo, eso fue suficiente. Pero entonces llegó la guerra. La invasión de Noxus cambió a Jonia para siempre. Lo que antes era equilibrio se convirtió en conflicto. Lo que antes era tradición ahora debía resistir. Y en medio de ese caos, Yasuo recibió una tarea muy clara. Él debía quedarse. Debía proteger a su maestro. No pelear enfrente, no perseguir gloria, no demostrar nada. Solo cumplir su deber. Y para alguien como Yasuo, eso era más difícil de lo que ya parece. Porque mientras otros luchaban, él estaba quieto. Mientras el mundo ardía, él debía esperar. Y cuando finalmente escuchó el ruido de la batalla, tomó la peor decisión de su vida. Abandonó su puesto. No porque fuera cobarde, no porque fuera egoísta, sino porque creyó que podía hacer más. Creyó que podía ayudar. Y muchas de las peores tragedias empiezan exactamente así. Cuando Yasuo regresó, ya era demasiado tarde. Su maestro estaba muerto, asesinado. Y lo peor, no era solo la pérdida, sino la sospecha. Porque no había muchos capaces de matar a alguien así. No había muchos capaces de usar una técnica tan precisa, tan letal, tan parecida a la del propio Yasuo. Y entonces, todo se vino abajo. El alumno brillante
se convirtió en sospechoso. El prodigio ahora era un traidor. Yasuo intentó explicar lo ocurrido. Intentó decir que no había sido él. Pero cuando la desconfianza ya se instaló, la verdad deja de importar. Desde ese momento, ya no era un discípulo, ya no era un guerrero de Jonia. Ahora, él era un fugitivo. A partir de ese instante, Yasuo quedó completamente solo, perseguido por su propia gente, condenado por un crimen que no cometió y obligado a huir, no para salvar su orgullo, sino para sobrevivir. Cada paso que daba lo alejaba más de la vida que conocía. Ya no tenía hogar, ya no tenía honor, no tenía nombre limpio. Solo le quedaba una cosa: la necesidad de encontrar la verdad. Porque si no descubría quién había matado a su maestro, todo lo que había perdido habría sido en vano. Y así comenzó su camino, no como héroe, no como salvador, sino como un hombre roto, cargando una espada y una culpa que no dejaba de crecer. Pero ninguna herida en la vida de Yasuo fue tan profunda como la que dejó Yone. Porque Yone no fue tras él por odio, fue tras él por deber. Y eso hace que todo sea todavía más trágico. Su hermano, la persona que mejor lo conocía, la persona que probablemente más quería creer en él, también fue enviado a detenerlo. Y cuando finalmente se encontraron, no había salida. No había discurso que pudiera reparar años de código, honor y obligación. Solo quedaba el acero, y en ese enfrentamiento, Yasuo mató a Yone. No porque quisiera, no porque lo odiara, sino porque el destino los había puesto en lados opuestos, y ninguno podía escapar de lo que representaba. Ese fue el golpe más brutal de toda su historia, porque en ese momento Yasuo no solo perdió a su hermano, perdió la última parte de sí mismo que todavía seguía conectada a su antigua vida. Y por eso, Yasuo es mucho más que un espadachín popular, mucho más que un personaje querido, odiado o memeado. Yasuo representa algo profundamente humano. Representa lo que pasa cuando haces algo creyendo que ayudas y terminas destruyéndolo todo. Representa la culpa de sobrevivir, la carga de no haber estado donde debías estar, la condena de seguir caminando, aunque ya no quede casi nada de lo que eras. Y eso es lo que lo vuelve tan poderoso, porque Yasuo no pelea solo contra enemigos, pelea contra su pasado, contra su error, contra la versión de sí mismo que nunca dejará de preguntarse: ¿y si me hubiera quedado? La tragedia de Yasuo no está solo en lo que perdió, sino en todo lo que todavía tiene que cargar. Porque a veces, la peor condena no es morir, es seguir vivo después de haberlo perdido todo. Por eso, Yasuo no es solo una leyenda, es una herida que sigue caminando. Esto fue Loreverse, las historias que nunca te contaron. Muchas gracias.